7:42 de la mañana, ya nos acompaña Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Asambleísta, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con las denuncias, entre esas la presentada por la bancada social cristiana contra la presidenta Guadalupe Llori, cuando hoy vence el plazo de 3 días para el tratamiento de estas denuncias y considerando pues que el CAL se ha autoconvocado para el lunes, cuando ya serían 6 días después para dar trámite a las mismas? Buenos días. Buen día, Liz. Un abrazo a toda la audiencia. Efectivamente, pues hoy vence el plazo para que se entreguen los expedientes. Recordemos que en la sesión pasada del CAL, pues lo que vimos fue que cuando se quiso calificar las denuncias, no tenía los expedientes porque los tenía la señora Llori en su despacho. De manera que pues se volvió a convocar a la sesión para el día lunes a las 5 de la tarde y se espera pues ya tener los documentos para poder calificarlos. Nosotros como bancada hemos presentado una denuncia contra la presidenta, no contra todos los miembros, que cumple por supuesto todos los requisitos de fondo y de forma, así que esperamos que sea calificada. Pero el plazo son 3 días, hasta el lunes ya serían 6. El plazo es de 3 días para que la presidenta ponga en conocimiento la documentación de a los demás miembros del CAL. Así que esperemos que hoy puedan tener conocimiento de aquello y continuar con la sesión el día lunes. Pero decidieron suspender esa sesión precisamente... Perdón, Milton, para concluir la idea le iba a decir, decidieron suspender esa sesión precisamente porque la presidenta ese día decidió ponerlo en el último orden del día, el tratamiento de estas denuncias, y no ponerlo en primero como querían la mayoría de integrantes del CAL. Este día, esa sesión fue bastante caótica, debo decir. Nosotros no tenemos voto en el CAL, pero estoy yo como delegada del Partido Social Cristiano. Efectivamente se apeló a la presidencia, luego pues el presidente que estaba a cargo continuó con los demás puntos del orden del día, que fueron 13 en total, y finalmente pues se volvió a tratar el primer punto y en ese momento se decidió que para cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se suspendería la sesión y se volvería a convocar. Inicialmente se habló del día sábado, pues luego quisieron ganar un poquito más de tiempo y lo hicieron para el día lunes y se espera ya tener la documentación para poder calificarla, porque pues no hubo manera de ver las denuncias, no sabemos cuál es el contenido de ellas. Bueno, ahora ya hasta me olvidé lo que iba a preguntar. ¿Por qué hacen eso si saben que hay un plazo de 3 días? Es decir, ¿cómo se puede entender lo que hace la Asamblea todos los días, asambleísta? Y le digo con todo respeto, saben que el plazo vence hoy o el sábado, pero convocan para el lunes. Efectivamente. O sea, de verdad, parece chiste. Varias cosas. No es. Yo veo que la Asamblea Nacional, encabezada por la presidenta Llori, pues hace un manejo antojadizo del derecho, está muy lejos de lo que es una interpretación razonable, y estamos viendo los resultados. Nosotros hemos actuado conforme a la Constitución y a la ley y hemos presentado la denuncia con todos los requisitos como se debe. Además, los requisitos que ya en un manejo institucional extraño la presidenta ha manifestado y ha también divulgado. Con todos los requisitos lo hemos hecho y esperamos pues no tener problemas en la calificación. Por supuesto, ella tendrá que excusarse. Pero si es que se pasa el tiempo, ¿qué pasa? O sea, corren el riesgo de que las denuncias, y entre las 3 está una del Partido Social Cristiano, se diluyan. Y Guadalupe Llori siga en la Asamblea sin que los 136, porque más o menos ya tiene casi 136 en contra, no pueden hacer nada. Yo no sé si tenga los 136 en contra. Bueno, si no son 133, digamos que son 120. Que no le queda mucho apoyo, no le queda. No, y eso es el problema de fondo. Aquí ya la legalidad ha pasado, creo yo, a un segundo plano porque hacen un manejo antojadizo del derecho. Ahora el problema es de ética y de legitimidad. El cargo de presidenta de la Asamblea Nacional no es un cargo al cual se accede por un concurso de méritos de oposición. Es un cargo que es una respuesta a una acción política que denota confianza en las bancadas para que la señora dirija el legislativo. Y esa confianza evidentemente se ha perdido. Ustedes a ver, hay un llamado de parte de algunos bloques viendo la imposibilidad de hacer algunas cosas legalmente, hay un llamado para que renuncien. ¿Ustedes se suman a que el CAL encabezado por Guadalupe Llori tiene que renunciar? Hay varias manifestaciones, pero nosotros tenemos que hacer las cosas formalmente y eso es lo que ha hecho el Partido Social Cristiano al presentar la denuncia
con además todas las pruebas, porque la señora pues ha incurrido en varias faltas del procedimiento parlamentario. Hay un tema de cesación de funciones, de incumplimiento de funciones, que están probadas y que son también parte ya de la opinión pública, porque es, digamos, desconocimiento de la opinión pública, y esperamos que se haga la conformación de esta comisión pluripartidista para poder evaluarla y destituirla, y además todas las sanciones que sean necesarias. ¿Esa sería, asambleísta, la vía para poder destrabar lo que ocurre en la Asamblea Nacional, la destitución o la renuncia de Guadalupe Llori? Sin duda alguna, hay varios conflictos dentro de la Asamblea Nacional, pero como usted puede ver, ahora no hay cómo hacer nada. Hoy, en este momento, la señora tiene el control político de la Asamblea Nacional con la anuencia de la bancada de gobierno, quien es, debo decir, además, el culpable de todo esto. ¿Todavía le sigue respaldando el gobierno? Por supuesto que sí, Milton. Veamos lo que ha ocurrido el día de ayer, cuando la bancada del gobierno pues decide sacar de sus filas de bancada a su cuota, porque fue el señor Sekisela, fue cuota de ellos para la designación de autoridades, como pues necesita realmente una asamblea servir, y el señor Sekisela además fue quien dio paso a la moción para que se caiga la ley de inversiones, pues prefieren quedarse con quien realmente les resulta servir. Bueno, pero Guadalupe Llori... Esto comenzó el 14 de mayo, Liz. Guadalupe Llori dijo en este espacio hace 2 días atrás que ella no va a dar un paso al costado. Bueno, por supuesto, y vemos que hay varias argucias que se están utilizando, se ha desinstitucionalizado el legislativo, se han pedido medidas cautelares sobre una acción política de la Asamblea Nacional. Realmente esto es una barbaridad y ha sentado un precedente nefasto. El día de mañana, Liz y Milton, vamos a tener legisladores que ante una investigación para sustanciar un proceso por eventual incumplimiento a sus funciones van a pedir medidas cautelares. Por eso es tan importante la revocatoria de estas medidas y seguir trabajando pues de mano con la Constitución y la ley. Ustedes han calificado eso como una intromisión de la función judicial en la función legislativa y han dicho que van a convocar a miembros del Consejo de la Judicatura para que den explicaciones. ¿Cuándo lo van a hacer? En la próxima sesión del Pleno, una vez que a nosotros nos llegue la convocatoria, nosotros tenemos la documentación lista. Cuando nos llega la convocatoria, nosotros podemos ingresar el cambio del orden del día y va a ir en ese sentido, que vaya al Consejo de la Judicatura a explicar qué es lo que ha pasado y por qué estos jueces pues tomaron la atribución de entrometerse en las decisiones de acción política dentro del legislativo. ¿Por qué se entrometieron? Aquí hay 3 cosas. La intromisión, si es que existe, ¿por qué se intrometieron? Que se haya presentado esta medida cautelar escrita o mal escrita por el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional y no por un abogado particular de Guadalupe Llori representándola a ella, es una cosa. Que los analistas jurídicos digan que no se cumplieron los procedimientos o los requisitos para otorgar una medida cautelar es otra cosa. Pero de ahí a que se haya entrometido la función judicial es otra cosa también. ¿Por qué cree usted que la justicia se metió en la Asamblea? No es posible que 3 jueces le digan al legislativo, al primer poder del Estado, qué tiene que hacer respecto a sus procesos de acción política. Y como lo comentaba hace un momento, la designación de la autoridad es una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, no es un concurso de méritos de oposición, aquí no se ha vulnerado ningún derecho de la señora, más bien es lamentable que con todas estas argucias y herramientas que están intentando pues dilatar la evaluación, cuando pues sabemos que es necesario no solo evaluar para destituir, sino para mejorar todos los errores que tiene la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué van a hacer ahora entonces? Guadalupe Llori sigue siendo presidenta, ella con suspender las sesiones no les da paso a nada, ni siquiera a las leyes que están pendientes, y toditos quedan mal. Esos son varios incumplimientos. Ya van 2 sesiones que han sido suspendidas y que ya han pasado los 30 días en donde debieron ser convocadas nuevamente. Y eso es parte de nuestra denuncia, porque está efectivamente ya detallado y probado que ha incumplido el procedimiento parlamentario y por también su cesación de funciones. Asambleísta, ya para... Esperamos... Ahora no sabemos, habría que preguntarle a la presidenta Llori qué es lo que va a hacer, porque ya vemos que hace un manejo antojadizo del derecho. Realmente es ella, con la anuencia de la bancada del gobierno, quien tiene el control político de la Asamblea Nacional. Lo que nosotros esperamos es poder continuar con la denuncia, que suba al Pleno, que se conforme la comisión, que se haga la evaluación y poder continuar con nuestro trabajo. Y por supuesto nosotros seguiremos actuando
de acuerdo a la Constitución y al derecho. Y no quiero dejar de preguntarle por algo que ha mencionado el ministro de Gobierno en una entrevista incluso a Primicias. Decía que mientras todo esto pasa en la Asamblea, él tratará de reunirse con los jefes de cada una de las bancadas. ¿El Partido Social Cristiano está dispuesto a acudir a esa reunión, a mantener ese diálogo? ¿Por qué se ríe? Porque, Liz, realmente es que todo esto es parte de la contradicción que inició el 14 de mayo, donde el presidente además traicionó su propia idea de acuerdo legislativo. Y hoy vemos las consecuencias y vemos Pero varias... no es una muestra buena, digamos, de que Francisco Jiménez sale de la Asamblea. Francisco Jiménez tenía buena relación con todos, si no me equivoco, y es el ministro de Gobierno. Y sigue riéndose. 2 días antes, el presidente había dicho que iba a legislar sin la Asamblea Nacional. Pues acto seguido nombra a un asambleísta ministro de Gobierno para generar lazos con el legislativo. Pues, y también ante la opinión pública dijo que le quitaba el apoyo a la presidenta Yori y luego envía a su bancada a destituir al asambleísta que además estaba en sus filas. ¿Pero se reunirían o no? Pues le sucedió en la presidencia. Ahí está. ¿Se reunirían o no? Por supuesto, nosotros hacemos ese ejercicio. Lo que sí les debo aclarar para el PSC pues, y para las demás bancadas respecto a nuestra votación, hay menos incertidumbres. Nosotros pues tomamos decisiones de forma cohesionada y somos consistentes en lo que hemos dicho. Entonces nuestra votación es bastante predecible, por así decirlo, en los temas puntuales del país. Es importante hablar, es importante llegar a consensos, necesitamos hacerlo, tenemos una asamblea fraccionada, pero lo importante es que sea sobre la mesa y que la ciudadanía sepa qué hay detrás. Tenemos que terminar porque el productor está ya como Saquicela. Gracias, asambleísta Marjorie Chávez. Damos una pausa, regresamos. Gracias, Milton, Liz. Un abrazo.